La narradora de historias, un podcast para los amantes de las historias, los viajes y la lectura. Soy Andrea Delgado, comunicadora social y periodista, y te invito a acompañarme en esta aventura por el mundo a través de lugares, personajes y libros, con el propósito de explorar y pasar un rato divertido mientras aprendemos y dejamos volar nuestra imaginación. La curiosidad es nuestra brújula y el conocimiento nuestro mejor equipaje. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 15. Yo soy la narradora de historias. Quiero contarte que ya iniciamos nuestro club de lectura de la narradora y estoy muy contenta por la participación de ustedes. Tenemos una reunión virtual y cada mes leemos diferentes géneros literarios, así que puedes unirte desde cualquier lugar en el que estés. Te dejo toda la información en la descripción del episodio. Hoy nos acompaña Andrea Díaz, psicóloga colombiana con quien vamos a hablar de crianza consciente, respetuosa y multiculturalidad, un tema muy importante para quienes están criando a sus hijos fuera de sus países de origen. Si quieres saber cómo puedes educar con amor en contextos multiculturales, este episodio es para ti. Empecemos ahora. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Narradora de Historias. Yo soy Andrea Delgado y hoy tengo una súper invitada. Hoy vamos a hablar de educar con amor en contextos multiculturales y para ello he invitado a una psicóloga, Andrea Díaz. Es especialista en neuropsicología infantil, tiene una maestría en inteligencia emocional y es la fundadora de Aprender, un proyecto que promueve la crianza consciente en familias que viven en otros países y en familias multiculturales. Bienvenida, Andrea. Mucho gusto de que estés aquí. Gracias, Andrea. Yo muy contenta también de poder tener este espacio y, como dices tú, llegar cada vez a más familias que a veces estas otras voces les vienen muy bien cuando están atravesando los retos de la crianza en otro país. Estoy muy contenta de que hayas venido porque en verdad es un tema súper interesante y muy importante para todos los que vivimos fuera de nuestro lugar, especialmente si se tienen hijos. Yo no tengo hijos, pero igual me va a servir un montón esta conversación, estoy segura que sí. Bueno, empecemos por el principio. Llevas 8 años viviendo en los Países Bajos. Cuéntanos acerca de tu proceso de migración, cuál fue la razón por la que llegaste a este país y cómo ha sido esta experiencia para ti. Bueno, yo llegué a Holanda de manera muy inesperada, la verdad. Digamos que no inesperada, no planeada en mi vida. Yo tenía mi pareja de varios años, éramos novios todavía, y cuando decidimos que queríamos vivir juntos y casarnos y empezar una familia, a él le llega una propuesta laboral de Holanda. Entonces fue como un momento específico en el que teníamos que tomar la decisión de, bueno, si realmente vamos a iniciar familia juntos, pues está esta opción de hacerlo fuera del país. Y para mí la verdad era como una cosa totalmente inesperada. Nunca estuvo en mis planes vivir fuera del país, si acaso estudiar o hacer cosas, pero vivir fuera nunca. Eh, entonces fue una decisión muy difícil, pero yo tenía muy claro que quería iniciar una familia y que pues estaba con la persona correcta en ese momento. Entonces llegamos a Holanda por primera vez en el 2013, recién casaditos, y bueno, ahí empezó toda la travesía de migrar, que emocionalmente se vive muchísimo movimiento emocional. Yo creo que incluso las personas que lo han planeado, lo han soñado y lo han vivido, manifiestan mucho esto de que la migración te trae una crisis vital muy fuerte y muy importante en tu vida, ¿no? Pero Eh, 2013 es bastante tiempo. ¿Cuánto tiempo llevas? Yo dije sí, ocho es que años, yo pero es fui más. y volví. Es Ah, más, de hecho, porque yo fui y volví. Precisamente estuvo muy fuerte el duelo migratorio en mi primera migración. Yo no podía soltar mi país de origen, fue muy difícil para mí alejarme de mi familia, entonces yo pasaba, digamos que el día esperando una conexión con una llamada en Colombia, duraba 3, 4 horas, en ese momento era Zoom, entonces únicamente no era Skype. Entonces duraba 3, 4 horas, 5 horas en una llamada, entre llamando al uno, al otro, al otro, al otro, al otro, pero era muy viviendo la vida todavía allá, ¿sabes? Como muy de cuerpo acá, pero la mentalidad allá.
como sin mucho avanzar, digamos, no me integraba de ninguna manera, no intentaba aprender el idioma, no gestionaba alguna forma de trabajo, muy congelada, ¿sabes? Estaba yo ahora que lo veo, estaba en una etapa muy de congelamiento, muy de supervivencia, de vivir y vivir el día a día, pero muy esperando a que mi pareja llegara al trabajo para hacer vida, para que el día empezara un poco, era mi dinámica. Poco a poco eso fue cambiando, digamos que el año fue como un año más o menos lo que fue muy crítico, fue cambiando, a los 2 años más o menos decidimos que queríamos ser papás, y yo dije, ok, pero la condición es que yo quiero crear a mis hijos en Colombia, darle raíces a mis hijos y esas raíces quiero que sean en Colombia. Y entonces nos devolvimos a Colombia cuando nació mi primera hija y tenía 5 meses. Allá estuvimos 4 años, nació mi segunda hija en ese tiempo y cuando mi segunda hija tenía 7 meses, nuevamente sale la opción de retornar a Holanda a través del trabajo de mi esposo. Y esa segunda vez ya estaba yo un poco más tranquila, digamos, yo creo que ya había atravesado bastantes procesos personales y fue una decisión más consciente de, ok, quiero ir nuevamente a Holanda e intentarlo y crear allá a mis hijas también. ¿Cuál crees que fue ese detonante para que estuvieras como en esa situación donde no podías conectar acá en Holanda? ¿Qué era como eso que no te dejaba avanzar? Uy, era muy fuerte el apego a mis papás y a mi familia, ¿sabes? A mi hermano. Entonces yo sentía de alguna manera la culpa de romper ese vínculo entre mis papás, mi hermano y mi hija. Mi hija fue la primera, claro, yo soy la hermana mayor, entonces fue la única nieta, primera sobrina, tenía mucha atención en la casa y vivió sus primeros 4 años allá, entonces su mundo era de fantasía. Y yo creo que me marcaba muchísimo eso, pero cuando ella no existía igual, el vínculo era muy fuerte con mis papás y mi hermano. Entonces como que alejarme de la familia para mí fue muy fuerte. Romper esa, sí, como asumir que estaba haciendo yo mi propia familia y un poco también el proceso natural de maduración, digo yo, y de identificación mío como mujer, ¿sabes? De desprenderme de mi núcleo y empezar yo solita a encontrarme quién era yo fuera de esa familia. Muchas Ajá. personas también experimentan como esa soledad también cuando vienen aquí en familias donde la otra persona o la pareja es de otra cultura. Tu esposo es colombiano, Es por lo que entiendo. colombiano. Ujú. ¿Hay diferencias en eso? ¿Cómo es el proceso migratorio con otro colombiano o con alguien que entiende tu idioma, que Yo entiende te tus puedo costumbres? decir que ese es un proceso muy individual. Entonces, es tan individual que para él ha sido totalmente diferente. Y los retos que él ha experimentado son diferentes a los míos. Entonces, digamos que él, por ejemplo, sí siempre se soñó esto que estábamos viviendo, de vivir en un país fuera de Colombia, de hacer una carrera y trabajar para una empresa multinacional. Digamos que todo esto fue por lo que él trabajó muchos años de su vida. Lo buscó también y lo logró. Él se siente muy bien fuera del país, se siente muy bien en esta cultura, se adapta muy bien. Es una persona muy sociable, que soy un poco más tímida y más introvertida, entonces para él es más fácil generar círculos de amigos, eh, como todo eso. Entonces, para él yo creo que el reto principal en los primeros años fue sobre todo sostenerme a mí y sostener mi indecisión, Claro. saber que yo no estaba 100% acá y que yo estaba preguntándome mucho tiempo cuándo podemos volver, cuándo podemos volver, cuándo podemos volver y sostenerme mucho en eso, ¿no? Como pues claro, emocionalmente yo estaba muy lábil, un día amaba Holanda, otro día quería irme ya mismo, quería devolverme, quería al menos ir de viaje, quería tal. Entonces yo creo que el reto ahí era diferente. Eh, pero, por ejemplo, la sensación de soledad creo que se vive muy fuerte para cualquier persona. Yo también la viví muy fuerte y sobre todo por eso, porque mi vínculo con la familia era bastante grande. Yo trabajaba incluso con mis papás. Digamos que toda mi vida, incluso social, está muy en torno a la familia. Mi mejor amiga te puedo decir que es mi tía.
Entonces, yo tenía muy arraigada la familia, muy fuerte, todavía la tengo, pero digamos que ya he podido hacer un proceso diferente y relacionarme desde otra perspectiva. Entonces, la soledad, claro, tú estás acá y tú tienes ganas de llorar o de contarle a alguien cómo te estás sintiendo y pues a la persona que tienes al lado, es a tu pareja. Entonces, sí nos ha hecho es muy amigos con mi pareja. Nosotros hacemos la broma de que tengo que contarle a mi mejor amigo, a mi mejor amiga, y es porque entre los dos eso también ha fortalecido muchísimo la relación y es que cualquier cosa que nos pasa estamos ahí como muy pendientes el uno del otro. Pero hacia afuera y, por ejemplo, en la crianza, esa sensación de soledad en el posparto es infinita. Cuando tú llegas con tu bebé a la casa, claro, está la Cramson, que es la persona en Holanda que te ayuda a atravesar la etapa del posparto, te cuida y cuida a tu bebé, pero es llegar con el bebé a la casa y sentirte como que tú no sabes cómo vas a hacer esto y a pesar de que en mi caso vinieron mis papás, pues como que no siempre se puede o así ellos estén, tú sabes que ellos se van a ir en un tiempo y estar allí solo sin poder compartir esas experiencias o todas esas sensaciones, yo creo que la soledad es así la emoción que más atravieso. Te enfermas y te toca seguir haciendo la vida y seguir sosteniendo el bebé, sosteniendo la casa, seguir haciendo las cosas. No tienes como llamar a tu mamá, mamá, me siento mal, ven y cuídame el bebé, ayúdame con el bebé. No, o sea, te la arreglas tú con tu pareja si tienes pareja y muy en el núcleo todo. Entonces sí se sienten muchos momentos, sobre todo en esos, como de enfermedad de alguno de los tres. Pues yo recuerdo esa sensación de "¿Y a quién llamamos?". O sea, a pesar de que tengas amigos, puedes tener muy buenos amigos, pero la cercanía de que esperarías como de la familia, pues no está. Y ahí Completamente de esa acuerdo. sensación es fuerte. Mm. Sí. Por ejemplo, ¿cómo tomaste la decisión de volver? O sea, ¿cómo hicieron ese momento? Hay muchas personas que como que dudan, como que están en esa situación que dices tú, como que no se acomodan, pero tampoco son capaces de tomar la decisión. O sea, ¿cómo fue ese momento para regresar la primera vez, para volver a Colombia? Para, para volver a Colombia. A Colombia, o sea, hay gente que quizás quisiera irse y no toma la decisión. O sea, ¿cómo fue ese momento para volver? Ay, yo no sé, yo estaba tan decidida que yo quería criar a mi hija ya que no me importaba. Bueno, a nivel laboral se nos facilitó, digamos que hubo todas las circunstancias, entonces económicamente podíamos mantener la misma estabilidad allá, que creo que eso es lo primero que uno se cuestiona, como bueno, voy a tener la estabilidad económica allá que puedo tener acá y el estilo de vida y tal. Eso lo podíamos tener, lo pudimos tener en ese momento. Y pues es que la verdad en ese momento no construí yo nada de arraigo acá. Entonces yo no tenía realmente nada que me amarrara acá. O sea, no tenía los amigos del alma, no tenía trabajo, no tenía un proyecto, no tenía nada a lo que renunciar realmente. Era simplemente regresar, volver a empacar la vida en maleticas y regresar. Para mi esposo, claro que sí generaba más movimiento, por ejemplo. Por eso te digo que es tan individual el proceso, así estemos en pareja y de la misma nacionalidad. Claro, total. La migración es un tema impactante, yo pienso que en todas las personas. Sí, Es una construcción realmente, pues que ni siquiera puedo describirlo, o sea, son tantas aristas, son tantos temas, son tantos momentos que pienso que es algo complejo también de llevar y que también a veces es difícil de explicarle a las personas que no viven la migración. Lo que tú estás viviendo, eso también es un tema que me parece que afecta un poco a quienes migramos por tratar de que las personas entiendan lo que tú también estás viviendo, tu familia o la gente que dejaste allá en el otro es país. verdad, es Entonces, verdad. bueno, ¿cómo se transformó esa experiencia migratoria para ti al regreso para construir ya lo que tienes hoy? Me contabas antes que construiste aprender también como en ese momento de tratar de encontrar qué hacer o tu lugar en este país, por ponerlo de alguna manera. Ujú. Cuéntanos un poquito cómo nació la idea y cuál fue el proceso para llegar ahí. Pues mira que es muy curioso, Andrea, porque aprender ya había nacido en Colombia. O sea, de hecho yo tengo todavía la marca tal cual, el logo, todo como está, estaba en Colombia. Y esa fue una de las grandes decisiones que tuve que hacer
cuando decidí venir a Holanda por primera vez. Aprender funcionaba en un consultorio particular, entonces éramos varios psicólogos en un consultorio, en un espacio físico. Yo había abierto ese espacio, lo había fundado y tener que tomar la decisión de cerrar el lugar, para mí era como una cosa supremamente grande y que además traía mucho juicio externo, ¿sabes? Yo, dentro de las cosas que tuve que trabajar mucho y resignificar es, eh, en mi cabeza rondaba mucho lo estoy dejando todo botado por un hombre. Y entonces eso me pesaba muchísimo. Como en serio, yo estoy dejando mi vida todo por el sueño de mi pareja o por un hombre. Em, Cuando logro resignificar eso y entender que de alguna manera yo lo que estaba haciendo era una apuesta por otra cosa que también era muy importante para mí, era iniciar una familia, logré entender que es que esa también era una apuesta mía, que implicaba unos cambios y cambiar el rumbo y que probablemente no se iba a ver como yo lo había visto muy paralelo en la vida de, bueno, aquí va a aprender y aquí va mi matrimonio y yo voy a seguir las dos rutas por el mismo lado. Entonces aprender existía. Yo creo que paré más o menos un año realmente de no hacer absolutamente nada, como que fue el año más fuerte desde acá, desde Holanda, pero luego yo continué online, pues se puso mucho más fuerte todo el tema virtual, de virtualización y de capacitaciones virtuales, etcétera, y yo seguía trabajando para proyectos en Colombia desde Aprender, desde Holanda, proyectos en Colombia con la marca Aprender. Y luego, cuando regresamos la segunda vez, yo ya tenía mis dos hijas, etcétera, yo continué también, como que vi, esto se puede hacer, esto se puede hacer, se puede hacer. Y no lo hacía tan cómoda, la verdad, yo estaba como muy, todavía muy en la casa, muy encerrada, muy todo virtualizado, etcétera. Y luego entendí también que era una parte importante también para mí de arraigo acá en Holanda, de entender que mi vida estaba haciendo en este momento acá. Y una cosa que hice, por ejemplo, fue cerrar absolutamente todos los trabajos que tenía con Colombia. Yo no Wow. aceptaba absolutamente nada que viniera de Colombia porque era un poco entender también yo estoy acá. Y entonces es acá donde yo debo trabajar, es donde debo estar con las personas y apoyando o acompañando a las personas en sus procesos, es acá. Y entender ahí que además mi población había cambiado, ¿sabes? Ya no eran únicamente familias, sino eran familias que estaban como yo atravesando un proceso migratorio, eran familias multiculturales, eran familias que estaban criando con un montón de dudas acerca de cómo hacerlo en un país diferente al tuyo, donde los referentes son totalmente diferentes y que no estás con la red de apoyo que te contaba, ¿no? Entonces, claro, eso trae otros retos totalmente diferentes en cómo acompañas la crianza, en cómo de alguna manera, cómo empiezas tú a gestionar la relación con tus hijos, pero también contigo mismo y cómo te ves maternando y cómo te ves en esta nueva relación en un contexto totalmente diferente. Entonces ahí ya como que digo, bueno, no, sí, corto lazos laborales con Colombia, en este momento estoy aquí y ahora, muy mindful, aquí es donde debo hacer mi vida, incluso laboral. Si estoy en este momento acá, no sé qué va a pasar después, pero en este momento lo estoy haciendo acá y mi población es esta. Entonces empiezo a redefinir y a darme cuenta que pues me estaba rodeando, era de mamás multiculturales que estaban viviendo lo que yo ya había vivido o que estaban viviendo cosas que yo también estaba viviendo y que tenían todas las preguntas y emociones que yo también había tenido. Entonces cambia a aprender desde su perspectiva y también de las personas que acompañan, ¿no? ¿Crees que la ausencia de herramientas emocionales en la crianza repercute aún más fuerte cuando estamos lejos de casa en nuestros procesos de migración? Sí, definitivamente, Andrea. Yo creo que en cualquier proceso de crisis vital, si no tenemos las herramientas adecuadas para manejar a nivel emocional cualquier situación, pues nos va a ser muchísimo más complicado. Pero definitivamente la migración
digamos que es una de las situaciones que realmente te pregunta muchísimo por ti mismo, por tu proceso, por lo que estás viviendo y por nuevas formas de enfrentar nuevas situaciones. Entonces allí si tú no tienes como una maletica llena de muy buenas herramientas a nivel emocional, pues esto te va a causar más retos, ¿no? Definitivamente sí. Y por eso yo creo que ahora es que estamos entendiendo eso ahora, es que está mucho más orientado todo el tema de la educación emocional y la crianza consciente precisamente. Hablemos un poquito del tema de la crianza consciente, es algo que se está hablando mucho últimamente. ¿De qué se trata la crianza consciente? Hacemos referencia a la decisión que tienen los padres, que tomamos los padres de criar en presencia plena. ¿M? Esto viene muy arraigado con todo el tema de atención plena, que hubo el boom de mindfulness hace algunos años, y es que logramos entender pues que a través de únicamente de la presencia es que podemos darle a nuestros hijos lo que están necesitando de acuerdo a su periodo de evolución o la situación específica en la que están, pero también nosotros mismos como adultos poder saber en ese momento cómo estarnos y brindarnos esa presencia para poder saber qué necesitamos gestionar nosotros en la relación con nuestros hijos. Digamos que la crianza consciente es una forma de decirlo, pero hay otras, digamos, imagínate como una gran sombrilla en la que está también la disciplina consciente, la disciplina positiva, que son ya metodologías que se han desarrollado y están basadas en los últimos avances de psicología infantil y de neurociencias, en los que nos explican todo esto acerca de cómo podemos favorecer el desarrollo de los cerebros de los niños, entendiendo que el primer ambiente emocional va a ser muy importante en cómo vamos a llevar nuestra vida, cómo nos vamos a relacionar con nosotros mismos y con los demás. Entonces, la crianza consciente lo que es precisamente eso, un llamado a más que seguir una metodología, poder entenderlo como una filosofía de vida y entender que a través de la presencia plena y real en relación con otros o en relación con nosotros mismos podemos entender cuáles son nuestras necesidades o cuáles son las necesidades de nuestros hijos y poder brindar los apoyos o gestionar nuestras emociones allí. O sea, es decir, esto se trata, por ejemplo, cómo actuamos nosotros como padres o las personas como padres en el momento de una eventualidad. Tal vez el niño llora o tal vez el niño grita. ¿Es el manejo? O sea, se trata de eso, de cómo se maneja la situación. Sí, un poco, pues específicamente en la crianza, lo que yo te podría decir es para entenderlo más fácil, es que en relación con la crianza tradicional siempre había visto el niño un poco como el receptor de todo lo que hacemos los adultos sobre ellos. Entonces, si te portas bien, te doy un premio. Si te portas mal, te voy a castigar para que ese comportamiento no se vuelva a repetir, ¿no? Y muy desde las necesidades del adulto, ¿sabes? Muy de lo que el adulto necesitaba que el niño hiciera para eh, ciertas situaciones. Entonces, por ejemplo, no sé, te voy a poner, si vamos a la biblioteca hay que estar en silencio. Entonces es lo que el medio exige, lo que el papá espera que el niño haga. Pero si tú vas con un niño probablemente de 2 años que va a tener un desborde emocional por algo, porque se le rompió el libro, porque el otro niño cogió el libro que él también quería y entonces va a tener un desborde emocional y va a gritar y va a llorar y va a patalear. Si yo como adulto no entiendo y no estoy en la plena conciencia de entender que mi hijo está en una etapa de desarrollo en la que no es capaz de regularse solito, que este tipo de situaciones lo van a desbordar emocionalmente, pues que si bien la biblioteca sí es un lugar en el que podamos hacer, en el que debemos hacer silencio porque hay otras personas, pues que hay unos espacios también dedicados a niños en los que está bien que lloren o griten si algo ocurrió y poder yo entender o regularme, esto lo llamamos estar cómodo en el malestar y es poder entender, claro, que yo siento que me están mirando porque mi hijo está llorando, además mi hijo está esperando que yo lo calme y entonces yo lo primero que hago es poder entender yo cómo me siento como adulto en esta situación y me brindo yo también lo que necesito para poderme regular y acompañar a mi hijo entendiendo que es una etapa natural en la que él puede pasar eso, que es una situación que puede suceder
y que el contexto va a poder sostenerlo también, como poder entender, no se acaba el mundo si mi hijo gritó en la biblioteca, ¿no? Entonces es diferente y probablemente desde la crianza tradicional lo primero que vamos a hacer es intentar parar la pataleta, pase lo que pase, y cuando estamos en este intento de parar la situación, pase lo que pase, pues vamos a estar haciéndolo desde un lugar mucho más punitivo, ¿no? Generalmente, pues castigar al niño, gritarlo duro o hacer cualquier cosa para que realmente eso que yo estoy esperando y que el medio está esperando y que todo el mundo está esperando que haga el niño se cumpla. Si se pudiera dejar como el highlight de todo, es que eso no convierte maternidades y paternidades perfectas. Eso no quiere decir que no vamos a cometer errores como padres o madres. Eso no quiere decir que nuestros hijos van a ser robots perfectos. Al contrario, es darles herramientas para que ellos también puedan asumir todos los cambios que pueden ocurrir en la vida, que las cosas a veces no salen bien, que nos frustramos, que, que a veces cometo errores y digo cosas que pueden lastimar a alguien, pero que en ese mismo sentido entiendo que lastimé a alguien porque estoy brindándole mi presencia y estoy consciente de que lo hice y puedo reparar, por ejemplo. ¿Sí? Entonces es una decisión, pero como te decía, es una decisión también muy de filosofía de vida, porque cuando tú te relacionas de manera consciente con tus hijos, pues es que también lo haces con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos, con los compañeros de curso, de clase, digamos que es muy en tu vida, te relacionas entendiendo que la otra persona siente ciertas cosas o está actuando de cierta manera o necesita ciertas cosas y que yo también. ¿Mm? ¿Cómo se lidia, por ejemplo, en estos entornos donde la cultura es completamente distinta? O sea, ¿cómo, digamos, balancear esto de la crianza consciente en otro lugar? ¿Cómo se da? Por ejemplo, en Holanda hay costumbres muy distintas que quizás, independientemente de lo de la crianza consciente, culturalmente hablando, pues tal vez lo haríamos nosotros los latinos de una forma distinta. O sea, ¿cómo lograr un balance cuando las familias se van a vivir a otro país? Ujú. Pues mira, eso es yo creo que sería el gran regalo que le daría la crianza consciente o la atención plena a estas familias, porque si un papá o una mamá está absolutamente conectado consigo mismo, si yo tengo muy claro mi identidad, si tengo claro mis valores, si tengo claro que estoy en un país de acogida, pues también voy a tener claro qué cosas voy a querer transmitir a mis hijos, ¿no? Y en esa transmisión pues van a haber valores, prácticas culturales y muchas cosas que se van a ir mezclando. Entonces probablemente mi hijo va a requerir que yo le reafirme muchas raíces y muchas cosas de nuestro país de origen, pero va a requerir también que yo le permita explorar en esta nueva cultura cómo se hace diferente. Y en la medida en que yo como mamá puedo estar tranquila en esa exploración y lo puedo acompañar, incluso yo me permito explorar también, pues voy a permitirle que él navegue mucho más fácil este mundo de posibilidades. Yo siempre le digo a los papás, piensen en que la migración le está dando algo más, es un plus para sus hijos y para su vida, les está abriendo el mundo, los vuelve más flexibles, entienden muchas más perspectivas de vida desde el idioma, desde las prácticas culturales y no como un menos, no lo sientan como, "Ah, mi hijo, es que mi hijo viene de un país diferente y entonces él no, o él es diferente o nos sentimos diferentes". Entonces también un poquito desde dónde lo ves tú como mamá o papá puede traerle calma a ese niño en la exploración y en poder acompañarlo en todos sus retos. Esto depende mucho también la edad en la que migran, ¿no? Porque pues es muy diferente si tú traes a un niño cuando es bebé a cuando lo traes en la adolescencia, donde se está desprendiendo además de su familia, pues de sus pares, ¿no? Que para ellos en ese momento está teniendo mucho valor. Eh, pero creo que ese sería el regalo grandísimo que le da la atención plena a estos padres y es poder navegar con mayor tranquilidad y con mayor conexión frente a las necesidades de los niños y las necesidades propias, cuando hay que hacer ajustes y adaptaciones, cuando tomamos de aquí, cuando tomamos de acá, cuando las unimos y poder estar tranquilo en esa situación. Y ese a la vez es un reto grandísimo que tenemos los padres, Andrea, porque
Esto de tenerla clara es muy difícil. Tener claro qué le quiero transmitir y tener claro qué no le quiero transmitir y saber cuándo flexibilizo y cuándo no, pues es el trabajo grandísimo que hay que hacer a nivel personal como adulto para poder acompañar la crianza de los hijos. ¿Cómo influye el entorno multicultural en el desarrollo emocional de los niños? El- pues yo siento que es eso sobre todo, que les permite tener muchas miradas, ¿sabes? En el desarrollo socioemocional se va a enriquecer muchísimo en la medida en que si ellos tienen interacciones con muchas culturas, van a entender un poco que no todo es a blanco y negro, ¿sabes? Que no hay verdades absolutas, por ejemplo. Em, por ejemplo, en los temas de religión, si acá específicamente en Holanda, donde hay tanta diversidad de religiones, y nosotros venimos de un país como Colombia, donde casi que la única religión oficial y la reconocida es la católica, eh, probablemente en Colombia crecemos con que eso es, y muchas familias practican la religión católica porque está dado, porque es y porque es lo que hay acá, ¿no? Crecer en un país o en un lugar multicultural te permite observar que no, que esa no es la única verdad o que esa no es la única opción, que hay diferentes culturas y poder aprender a respetar esas otras culturas, comparta o no esas mismas creencias, poder entender que allá en esa casa hacen estas prácticas culturales o religiosas porque eso es en lo que ellos creen y yo no, o a mí también me parece interesante y poder explorarlo, ¿no? Poder entender que hablamos en diferentes idiomas. Mi hija pequeña de 6 años me estaba preguntando en estos días, mami, ¿por qué hablamos diferentes idiomas en el mundo? Y a mí me parecía una pregunta muy bonita y muy global en su visión de 6 años de poder entender, wow, o sea, ¿por qué pasó esto que los seres humanos hablemos diferentes idiomas, ¿no? Que nuestra piel es de diferentes colores. Entonces yo siento que es una oportunidad grandísima para poder enseñar todos estos valores de respeto, de empatía, em, de ver y observar al otro genuinamente y entendernos mucho más como sociedad también en el tiempo. ¿Es difícil criar niños? Esa es una pregunta muy personal mía. ¿Es difícil criar niños, digamos, en este entorno donde todo también es distinto? O sea, porque, digamos, tú traes tus propios valores, como le estás hablando, tus propios valores, religión, bueno, muchas cosas. Y aquí en Holanda, digamos, me ha dado la impresión de que es un poco más libre con respecto a cómo vemos nuestra cultura en Colombia. Es decir, que los chicos se van, por ejemplo, de casa a muy temprana edad, o sea, hay muchas cosas y he visto en muchos grupos mamás preocupadas porque de pronto no es lo que ellas estaban esperando. ¿Cómo se lleva ese proceso, por ejemplo? Sí. Pues esa es una pregunta grandísima. Es difícil criar hijos en cualquier lugar, creo. Si Claro. tú escuchas cualquier conversación de papás, todos sentimos como que, uy, qué difícil es esto. ¿Y por qué se hace tan difícil muchas veces? No siempre, pero hay muchos momentos en los que se siente muy pesado. Es precisamente porque la crianza te lleva a la autoobservación constante. Entonces todo el tiempo te estás cuestionando en si lo estoy haciendo bien, si la decisión que tomé es la correcta, si esto le va a favorecer, si esto lo va a perjudicar, etcétera. A veces nos sobrepreguntamos, también puede pasar, y hay que confiar un poquito a veces también en los procesos y en ellos mismos, pero, pero yo siento que la crianza de por sí es un proceso bastante retador porque implica mucho eso, estarse mirando todo el tiempo. Y en ese mirarse, tú lo acabas de describir perfecto, la angustia viene de las mamás. Y es como desde donde yo trabajo muchísimo, toda la parte de soporte emocional de las mamás, es esa angustia probablemente eh, no es ante un peligro real, es ante nuestras expectativas y cuando tenemos unas expectativas de lo que conocemos, de lo que esperábamos que sucediera, de los referentes que tenemos y nos cambian el panorama y nos dicen, oye, es que aquí esos referentes no funcionan así, es que lo que tú esperabas no es tan así, es que eso que tú querías no depende de ti, sino que ese hijo que llamas tuyo es un ser humano independiente con sus propias capacidades, decisiones, emociones y personalidad y tú no puedes gestionar todo como si fuera un titeretico.
pues allí el trabajo más fuerte es el personal de los papás y entender ellos un poco dónde y desde dónde están abordando esas situaciones. ¿Es desde un miedo real o es desde una alerta percibida pero que no es real? ¿Cómo están tus expectativas? O sea, ¿qué esperas tú o qué esperabas tú de tus hijos? Y si esas expectativas están siendo conectadas con lo que realmente es tu hijo, o tú ves, no sé, que tu hijo es supremamente artístico y tú todavía te lo estás soñando ahogado. Cualquier cosa de estas, pues quien tiene la responsabilidad de gestionar allí todo ese reto, pues más allá de la crianza es un reto personal, yo siento, ¿sabes? Y ahí está muy fuerte lo que hablábamos de cómo tú te percibas en este nuevo ambiente y cómo hayas hecho tú tu proceso personal, cómo has tramitado tu duelo migratorio y si todavía estás allí o no, qué tan enraizado estás tú, pues todo eso se transmite en la relación. Si yo, por ejemplo, digo, no, 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 yo solo voy a cocinar comida colombiana y aquí no se come absolutamente nada más, y tú solo llevas de almuerzo caliente al colegio, a mí no me importa cómo coman acá, esta casa, pues la casa colombiana en Holanda, y aquí se hace absolutamente todo como yo lo digo, pues eso va a estar hablando mucho de yo, cómo estoy adaptándome a este país de acogida y cómo estoy gestionando eso, ¿no? Y la clave yo creo que es saber desde dónde estoy actuando. Cuando actuamos desde el miedo y desde la inseguridad, mm, podemos cometer más errores que cuando estamos más seguros y más tranquilos y más anclados en nosotros mismos. ¿Qué herramientas podrías compartirles a esos padres para que tomen una decisión? Yo sé que en estos temas no hay una decisión correcta, Mm, pero sí es importante como generar un poco de conciencia, ya que estamos tratando de balancear culturas distintas. ¿Cómo ujú. podrían los padres, qué herramientas podrías darle a ellos para sobrellevar Pues, estas situaciones? Ujú. pues mira, herramientas muy puntuales. Una yo creo es que la tarea más grande que tenemos y que de hecho es la más retadora es que podamos trabajar en nosotros mismos. Entonces, trabajar, por ejemplo, en nuestra autorregulación. ¿Cómo me regulo yo como adulto eh, ante las situaciones que ocurren, ante la pataleta de mi hijo, pero también ante que mi hijo no está encontrando amigos en el colegio, mi hijo se está sintiendo de cierta manera, mi hijo se siente discriminado, rechazado, mi hijo se quiere ir, regresar a su país de acogida o está siendo muy fuerte la adaptación en el colegio, no se siente cómodo con su maestra, etcétera. Poder entender yo como adulto cómo me estoy sintiendo yo frente a eso, porque aquí pasa una cosa que es muy biológica, pero también muy latina, y es que de una vez intentamos rescatar a Andrea. O sea, es una cosa así automática de que mi hijo no se sienta rechazado, que mi hijo no se sienta diferente, que mi hijo no se sienta discriminado, que mi hijo quiera a la profesora y la profesora lo quiera a él, que, o sea, queremos así como un mundo perfecto. Y resulta que eso no existe y que todos estos retos, si bien sí son muy dolorosos para nosotras como mamás, poderlos acompañar a ellos desde un lugar de tranquilidad y de aprender a herramientas y enseñarles herramientas para navegar esas situaciones son realmente las enseñanzas que les van a quedar a ellos. ¿Sí? Entonces, una cosa grandísima es como no rescatarlos, no querer rescatarlos, y eso va muy con no querer parar que las cosas dejen de suceder ya mismo, sino, ok, esto está sucediendo, ¿cómo podemos gestionarlo? ¿Cómo lo puedes gestionar tú? Si él solito definitivamente no puede hacerlo, ¿cómo te acompaño yo a gestionarlo y hagamos juntos un plan? ¿Mm? Entonces yo siento que esa es una cosa grandísima en las mamás latinas. Por ejemplo, así tipo anécdota, acá en el sistema escolar las profesoras no tienen una comunicación tan cercana con los papás, ¿sabes? Hay uno o dos papás que se nombran como los papás de la clase. Ellos son quienes manejan el WhatsApp del grupo de la clase y la profesora únicamente se comunica con ellos dos para dar información general. Mañana tienen que traer zapatos de cambio y los papás le comunican al resto del grupo.
Pero realmente, aparte de las reuniones de informe, no hay tanto contacto de que tú al final de clase hables con la profe o a la entrada vayas y le cuentes que qué pasó, profe, le encargo que el niño tal, hoy viene con dolor de estómago, no sé, como que no hay mucha comunicación muy cercana. Y muy progresivamente les encargan a los niños también muchísimas de sus tareas y los hacen muy autónomos en términos de que sean ellos quienes le comuniquen a las profesoras cuando hay algo que resolver. Por ejemplo, eh, no te comunican mucho si al niño le pegaron o se cayó. Entonces el niño sale con el rasponcito y el niño te cuenta, mamá, me caí. Y entonces tú le dices, ¿y quién te ayudó? Juanita, otra compañerita. Y esa compañerita la acompañó a ir a contarle a la profe les dice, ve al baño, te juegas, te limpias y ya. Pero no hay una comunicación de llamarte, avisarte, oye, fue que tu hija se cayó y entonces yo le puse y entonces yo le hice y yo le... No hay eso, no hay eso. Y eso podría parecer para una mamá una cosa muy fuerte y muy descuidada, o sea, como así que la niña se cayó, como así que la profesora no la ayudó fue otra compañerita, y por qué no me llamó y me avisó, porque ni siquiera al final de la clase me avisó, o sea, ¿por qué no? Depende mucho de cómo lo percibes tú. Si tú lo ves desde afuera y no fue grave, las niñas saben cómo gestionarlo, era cuestión de limpiar la heridita, y ya, pues realmente está muy bien que lo gestionen entre ellos, ¿no? Pues les va a ir dando como la independencia y la confianza de que ellos pueden gestionar muchas cosas. Entonces allí es como ese juego de, es esto a lo que me refiero con no querer rescatarlos, no querer estar encima, sino también confiar porque ellos logran resolverlo, ¿sabes? O sea, ella con su heridita, ¿y cómo estás ahora de la rodilla? Bien, mami, ya estoy bien y ya. Realmente nunca se sintió que la profesora no le puso atención o, mira, y nunca te llamaron, mamá, no me pusieron curita o, no, no pasa. Realmente si tú le preguntas, ¿y cómo estás? ¿Y estuvo bien que Juanita te ayudara? Sí, sí, ella fue muy amable. Genial. Y en Juanita, qué lindo que está ayudando a la otra niña, ¿no? O sea, es que es todo esto que se va moviendo, pero depende tú cómo lo estés viviendo. Entonces yo siento que ese es como un mensaje grandísimo para los papás y es, no intentemos rescatar todo el tiempo, observemos y acompañemos, claro, preguntarle eso, por ejemplo, ¿cómo estuvo para ti que te acompañara Juanita? ¿Cómo sientes tu rodilla? No, mamá, me sigue doliendo, está terrible. Y si tú le miras y pues está infectadísimo, pues ya no escalas, pero realmente confiar en esos procesos y en el sistema también. Entonces eso implica muchísimo trabajo tuyo, de yo cómo me relaciono con todas esas situaciones, yo cómo me relaciono con que mi hija almuerce un sándwich y no el almuerzo caliente de siempre, yo cómo me relaciono con ese montón de cosas. Entonces yo siento que el trabajo grandísimo es ese. Y en ese trabajo, a veces uno lo logra gestionar solito, pero a veces también hay una historia personal muy fuerte que le impide a uno, pues digamos que no es como así automático que ya quiero hacerlo y lo hago, pues también la invitación es eso, precisamente a buscar los apoyos y las ayudas, a veces en otras madres y en conversaciones, pero a veces también con profesionales que te ayuden a verlo desde otra perspectiva y poder trabajar en cuál está siendo tu dolor y por qué tu dolor está trascendiendo tanto en la crianza también, ¿no? Yo pienso también que los niños, o sea, son esponjas, están viendo tu comportamiento completamente. Entonces, si no estás satisfecha de cierta manera con tu proceso Ujú. migratorio también, eso va directamente a influir también en los hijos, claramente. Y, por ejemplo, Pues es que otra cosa... no, solo para acotar que además no es solo una creencia esto de que son esponjitas, sino que además ya está siendo muy estudiado. Nuestros cerebros se sincronizan, nuestros corazones se sincronizan, nuestra respiración se sincroniza y no hay que llevarlo a un laboratorio. Si tú entras a una habitación en la que estás, por ejemplo, con tu pareja estás discutiendo y tú entras a esa habitación y está tu pareja, tú sientes el ambiente tenso. Tú dices, aquí está, ta, ta, ta. Es muy diferente si tú estás súper amoroso, están enamoradísimos en su mejor momento, acaban de tener, de ver una película juntos y pasarla súper bien y entras a la habitación, pues tú sientes amor, te acercas, le das un beso, o sea, todo como que se siente muy en el cuerpo.
Entonces, claramente, si un niño percibe constantemente en el ambiente la angustia de los papás, el miedo, etcétera, pues también lo está recibiendo. Y eso no quiere decir que nos tengamos que encerrar en el baño y llorar solas y que nunca nos tengan que ver llorar los niños. Está bien que nos vean llorar porque eso también nos hace humanos y eso también es parte del proceso, poder explicarle a mis hijos, oye, sí, hoy estoy llorando porque hoy no me siento bien, ¿sabes? Hoy no me siento, hoy me estoy sintiendo triste, hoy estoy extrañando a mi mamá, hoy estoy extrañando mi casa, o lo que sea, y poder tener esas conversaciones auténticas con ellos, ¿no? Pero claro que trasciende. Normalizar los sentimientos, explicarle qué está pasando. Explicarles qué está pasando. Ponerle palabras es una cosa supremamente importante. Ponerle palabras a eso que está sucediendo para que no quede en el aire. Eso es, generalmente cuando se habla de traumas, ahí están los traumas, ¿sabes? En las cosas que nunca se hablaron y nunca se digirieron y nunca se miraron y que creímos que por no mirarlas o por no nombrarlas se iban a eliminar de la vida o de las memorias y resulta que eso es lo que queda ahí. Y el cerebro hace una cosa y es reprocesar, intentar darle sentido, darle sentido, darle sentido, y no le encuentra muchas veces sentido. Entonces ahí es donde queda la situación difícil. Si al contrario hubo un adulto que me explicó, ah, sí, mi mamá lloraba porque nos fuimos, nos cambiamos de país, para ella está siendo difícil, extraña, ta, ta, ta. Ah, claro, esto tiene sentido. Mm. En tu experiencia, ¿qué retos has visto que enfrentan las parejas que tienen hijos y son de distintas nacionalidades a la hora de la crianza? ¿Qué has visto en tu recorrido? ¿Cuál ha sido, digamos, la dificultad mayor o cómo lo llevan ellos? Sabiendo Mira, pues que todos los casos son distintos y todas las personas somos sí, pero distintas. digamos que hay una cosa muy que los atraviesa muchísimo y es precisamente la cultura, ¿no? Entonces, sobre todo, bueno, depende del matrimonio también de qué nacionalidad sea, pero hablemos de una persona latina, casi siempre es mujer latina con hombre holandés. Y digo casi siempre porque es como las personas, las familias que más me llegan. A mí me llega pues, yo creo que esto no está en estadísticas, pero yo creo que el 95% de las que consultan son las mamás, mujeres. Y cuando viene el esposo, pues el esposo está como de ladito o como acompañando el proceso, pero no es quien está ahí, ¿no? De primera mano, no muchas veces. Y cuando es esta configuración de mamá, de mujer latina con hombre holandés, pues esto precisamente lo que te acabo de hablar de lo emocional, de que la mujer latina, sin generalizar, pero tendemos a ser mucho más protectoras, a ser más cuidadoras. El tema de la comida, por ejemplo, es un tema que les trasciende muchísimo. Entonces, ver cómo se alimentan su pareja holandesa y entonces cómo pretende alimentar a sus hijos. Eh, Esto de la independencia, que es todo un tabú, siento yo, en términos de cómo vemos la independencia los latinos y cómo la ven los holandeses. Para mí, esa independencia y esa autonomía y esa libertad viene regulada por muchas reglas también. O sea, eso no es una libertad amplia, amplia, es una libertad muy contenida y muy formada paso a paso a través de, en el proceso educativo en el colegio. Tú lo ves claramente cuando empiezan a moldarlos y claro, tú tienes libertades y tienes autonomía y poder de decisión en muchas cosas, pero hay un sistema que te contiene y donde los límites también son muy claros, ¿sabes? Eh, a veces para una mamá latina eso no esos límites son muy invisibles, entonces siento como que es una libertad muy sin límites, sin nada, eh, y sobre todo ese tema de la protección. Un hombre holandés además, pues puede ser mucho más tranquilo con muchas normas, con muchas situaciones que experimenta el niño en el colegio. Lo que te digo, si se cayó, por ejemplo, y él llega y lo recogió del colegio el papá holandés, pues lo ve, ah, ok, pero estás bien, sí, estás bien, ok, y siguió la vida. La mamá, ah, ¿cómo así que te caíste? ¿Pero y dónde te caíste? ¿Y quién te ayudó? ¿Y cómo te ayudaron? Y cómo... Y puede ser que esta mamá vaya donde la profe y le pregunte realmente cómo sucedió todo, ¿sabes? Entonces, como en esta forma de abordar esas situaciones, siento que somos mucho más protectores, pero también mucho más emocionales en ese sentido de con las mamás, con los hijos somos más a protegerlos, a cuidarlos, a defenderlos,
Y en ese sentido, pues un papá holandés se puede ver mucho más tranquilo y relajado y en la pareja, pues eso puede chocar, ¿no? Que la mamá sienta que el papá, pues este señor le da igual y a mí no, y no ve el problema y no ve que esto está pasando y es una cosa gravísima y el papá no está viendo nada grave en la situación. Eso siento que esa escena la veo muy fuerte cuando ellos las escuchan hablar y les están entendiendo todo el drama y todo lo que están sintiendo. Y el Señor lo ve desde otra perspectiva donde, bueno, además, muchas veces debo decir que lo ven muy respetuoso, ¿sabes? Como si ella lo percibe así, para mí es diferente. Y lo logran dividir, ¿sabes? Como, no es que, ay, esta señora es un show, es una loca. No, es como que ellos pueden ser muy respetuosos y entender, pues es que ella lo percibe así, para ella está siendo difícil eso, para mí no. Sí, estoy de acuerdo porque aún sin hijos entiendo muchas de las situaciones que implican estar con una persona de otra cultura y uno tiene que tener una mente también abierta y dispuesta como a entender cómo es su forma también de ver las cosas. Ujú. Siento que ahí también irá ese balance en entender que estamos también en otro lugar, pero también que esa otra persona hace parte de esto y no es solamente lo que yo digo, sino es una cosa de los dos, bueno, independientemente también de la cultura, o sea, es un Claro, balance también de ideas y de poder como ponerse de acuerdo en ese balance. Hablemos del idioma, pienso que eso es otra cosa brutal en este tema, o sea, cómo es esa influencia. Hay casas donde hay dos, tres idiomas, donde los papás y los niños hablan holandés, el papá español. Bueno, por ejemplo, en mi familia tengo, la abuela es polaca, el papá es holandés, mi esposo se crió holandés, yo soy colombiana. Lo viví en una situación cuando mi mamá vino a visitarnos, era un montón de idiomas en esa mesa, era una locura. Yo hablo con mi esposo en inglés y luego inglés, con idioma en español, y bueno, era demasiados idiomas al mismo tiempo. Pienso que eso es algo en este país, sobre todo, que es muy común, que hay demasiada sí. mezcla de idiomas. ¿Cómo se viven todos estos procesos así? Pero es muy rico, o sea, a mí me Demasiado. parece, la riqueza, pues, la riqueza que puede dar, imagínate eso, un niño sentado en esa mesa, la riqueza que le da a entender que en esta misma mesa hablamos tres, cuatro idiomas diferentes, ¿no? A mí eso me parece muy bonito. Eh, que no me parecía bonito siempre. Eso Ay, está muy, muy, muy relacionado con el tema de cómo procesa uno todo el tema migratorio, ¿sabes? Es como, para mí eso antes era como pues, normal. Ahora lo veo como, wow, eso es mucha riqueza en términos de diversidad, ¿sabes? Como, mm, bueno, en las familias, mira, pueden pasar varias cosas. Y yo siento que allí hay yo en general, yo siento que le debemos mucho respeto a cada familia, a cada mamá y a cada papá en términos de las decisiones que toman, porque siento que precisamente para encontrar esos balances de los que tú hablabas en cualquier familia, Andrea, pues requiere que inicialmente la pareja y luego eso se va a trasladar a los hijos, tengamos las conversaciones acerca de cuáles son las cosas que son muy importantes para cada uno, cuáles son esos valores que queremos preservar o esas cosas que son muy, muy importantes en mi vida y que quiero que estén en mi familia eh, y que puedo gestionar en este momento. Entonces, el idioma es uno de ellos. Hay mamás que están muy, muy, muy pendientes de que el español se sostenga en su hijo, ¿no? Entonces, en las parejas donde es papá holandés, mamá colombiana o latina, pues la mamá hace muchos esfuerzos para que su hijo también hable el idioma con una sensación muy de remar contra la corriente, ¿sabes? Como de sentir de, uy, pero es que el papá le habla holandés, los abuelos le hablan holandés, los tíos le hablan holandés, en el colegio le hablan holandés y está en Holanda. O sea, básicamente. Entonces, como que todos están en holandés y yo soy la única que está tratando de preservarle el idioma, ¿no? Entonces, eso se puede sentir muchas veces en mucha soledad, también, como, uff, esto es muy pesado. También depende de qué proceso esté viviendo la mamá y aquí hay un proceso emocional con el idioma, ¿sabes? Como
cómo lo ha atravesado la mamá y qué tanto siente la mamá que en ese momento está siendo importante para su hijo aprender el idioma o no. Te lo pongo más claro. Si yo como mamá, para mí está siendo súper importante en mi proceso aprender el holandés para poderme integrar laboralmente o integrarme a esta cultura, y yo estoy haciendo todos mis esfuerzos para tener holandés, voy a estar también mucho con la sensación de que esto es lo que va a necesitar mi hijo y entonces voy a apoyar ese impulso para que mi hijo tenga un holandés perfecto y yo de alguna manera me quito para no estorbar, ¿sabes? Entonces como que decido no eh, introducir el idioma, un segundo idioma para no estorbar en el proceso del niño, ¿sabes? Es algo así como me da mucho miedo que el holandés de él no salga tan bien porque yo le voy a estar hablando español o porque yo estoy intentando enseñar. Entonces eso puede pasar y definitivamente, o porque lo están utilizando también como una forma de ellos de seguir aprendiendo el idioma. Entonces es más fácil si yo con mi hijo pequeñito, él me va diciendo palabras en holandés, yo le voy diciendo también a él y empezamos a comunicarnos en holandés y entonces pues el español queda un poquito al lado, ¿sabes? De pronto le hablo y entonces son estos niños que crecen entendiendo mucho a la mamá en español, pero que no le responden en español, le van a responder en holandés. ¿Mm? Y estas primeras mamás de las que te hablaba, que están muy metidas en que quiero que mi hijo preserve el idioma, pues son muy fieles a eso y hacen todo, crean todo un ambiente para que los niños realmente aprendan el idioma. Entonces, los llevan a actividades donde se hable en español, les leen en español, comparten con personas de habla hispana, les hablan en español, los hacen hablar en español, los llevan a sus países de origen a menudo a vacaciones, sostienen conversaciones con la familia extensa, digamos que hacen todo realmente se crea un ambiente en el que se va nutriendo ese idioma, ¿no? Pero entonces viene de esa decisión de hacia dónde quiero yo, un poco de acuerdo a lo que yo estoy viviendo y a lo que mi familia está necesitando, pues hacia dónde va la apuesta, ¿no? Pero eso también tiene unas implicaciones y es a nivel emocional la relación, por ejemplo, con la familia extensa, ¿no? Si mi hijo nace acá, no tiene mayor contacto con el idioma español y viene mi mamá, su abuelita, a visitarlo, pues la comunicación allí está cortada. Van a tener que hacerlo a través de traductores, a través mío, a través, etcétera. Entonces, pues hay también digamos que ahí se empieza a construir otras cosas de una forma en la que estos niños se van a relacionar diferente con tu cultura, ¿no? Porque el idioma es como el primer peldaño para tenerlo muy cerquita. Y probablemente van a tener, es que no es imposible que estos niños conecten con las culturas de su mamá, pero van a tener que hacer muchos más esfuerzos ahora, ¿no? Entonces, para que se sientan la conexión con esa nueva cultura desde otro lugar, quizá desde la comida, desde los paisajes, desde otras situaciones. Por ejemplo, hay muchas personas que llegan a este país y solo hablan español. ¿Qué podrías decirle a esas personas que se sienten como presionadas porque ya tienen sus hijos y no saben cómo lidiar este tema de la migración, idioma y crianza? Sí. Pues mira que ese es un temor grandísimo, Andrea, y es, si venimos de una familia, y te puedo hablar ahí sí de la experiencia muy personal, mi esposo y yo somos colombianos, hablamos español, hablamos inglés, pero cero holandés, cada vez un poquito más, pero no para el nivel de apoyar la escolarización de mis hijas en términos de holandés. Y sí es posible. O sea, por ejemplo, la primera pregunta que puede surgir allí es, ¿tengo que irme a un colegio internacional o puedo irme a una escuela holandesa? Se pueden ir a la escuela holandesa y eso otra vez va a depender mucho de cómo estás tú en este país, cómo estás tramitando todo el tema de adaptación, cómo te sientes tú en términos de a largo plazo me veo aquí o no me veo. Y eso marca mucho la decisión, pero realmente los apoyos existen en el mismo sistema holandés. Ellos tienen las diferentes formas de incluir de acuerdo a la edad a los niños. Unas formas no son tan agradables para los papás porque les toca ir a unos colegios especiales, primero aprender el idioma. Algunas veces se tienen que retrasar un poco en el grado de escolarización que venían, pero digamos que los apoyos están. Entonces, no es requisito, no es indispensable que los papás hablen holandés o el idioma del país de acogida
para que sus hijos lo adquieran. Eso no es un requisito indispensable. Obviamente ayudaría, pero si no existe, no es indispensable y se puede dar ese ambiente de estimulación del idioma a través de otras formas. Entonces, eso es muy importante saberlo para que nos traiga calma y podamos acompañar desde la calma el proceso de aprendizaje de nuestros hijos. Pues bueno, esto es un súper dato para las personas que también siempre han tenido como esta duda o están empezando en este tema de la maternidad. Bueno, en este podcast también hablamos de libros y Andrea tiene un libro que se llama Creciendo en el bosque de las emociones. Quiero que me cuentes cómo fue el proceso de creación de este libro y cuál es el propósito para los padres usando tu material, esta herramienta. Pues mira, aquí lo tengo para que lo vean un poquitico. Pues mira, Creciendo en el bosque de las emociones fue un libro muy bonito porque nació de la indagación personal que tenía que hacer en una formación que estaba haciendo en Colombia sobre mindfulness en educación. Entonces, al final del proceso nos pedían que hiciéramos una indagación y en esa indagación cada persona podía como hacerlo a través de sus pasiones, de sus talentos, de cualquier cosa. Entonces, pues que realmente lo conectara con sí mismo. Yo decidí la escritura y pues eso en sí implica ya un proceso de indagación personal, ¿no? Como cuál es esa pasión o cómo es esta forma en la que yo puedo comunicarme con el mundo o conmigo misma. Y la escritura pues siempre estaba allí. Entonces, en ese momento estaba embarazada de mi segunda hija y estaba viviendo todos los retos de tener a mi hija mayor de 3 años y 8 meses, eh, pues como en todo su desarrollo y en todas sus demandas normales de la edad, y yo pues sintiéndome muy agotada por el embarazo, pues por esto de el primer embarazo, tú si estás cansada te acuestas a dormir, en el segundo embarazo ya no lo puedes hacer tan así porque hay otro hijo allí esperándote, ¿no? Entonces, Creciendo en el bosque de las emociones son 3 cuentos. El primero es de un conejito que se llama Matías, el conejo saltarín, y habla sobre un niño, un conejito que le cuesta muchísimo es estar quietico, permanecer quieto y requiere muchísimo de movimiento. Entonces, esto también de la vida real, en ese proceso que estaba embarazada, estaba haciendo los cursos de mindfulness para niñas y había un niño que no podía estarse quieto literalmente, no, su cuerpo le pedía mucho movimiento. Entonces nació ese cuento y allí pues le brinda como algunas herramientas a los papás de qué hacer en estas situaciones, cómo acompañar las necesidades de su hijo. El segundo cuento pues es La osita Sophie espera a Olivia y es acerca de eso, de cómo la familia gestiona la llegada de esta nueva persona al mundo y a la familia. Y el tercer cuento se llama El susurro del cuerpo y es un cuento que sí nace ya mucho después y es acerca para enseñar a los niños el tema de los límites en el cuerpo. Entonces, es un cuento muy llevado al tema de la conciencia corporal de la que hablábamos al principio, de cómo poder conectar con mi cuerpo y entender, por ejemplo, si como mucho, pues cómo se siente mi cuerpo, cuándo suficiente es suficiente, cuando si estoy mucho tiempo expuesto a una pantalla me empiezo a sentir cansado, pero también a sentir las emociones, ¿no? Ese es como el primer paso importantísimo para enseñar regulación emocional. Conéctate con tu cuerpo y qué te está diciendo, ¿no? Entonces, estos 3 cuentos, si bien están dedicados a los niños, tiene actividades también para trabajar cada una de esas habilidades a nivel socioemocional, pues también es una guía para los papás en términos de cómo acompañar ese tipo de situaciones, cómo puedo acercarme desde el amor, la conexión y la presencia plena a acompañar ese tipo de situaciones en los niños. Se ve muy lindo y muy interesante realmente Es y muy súper lindo. práctico para los papás. Sí, tiene muchas actividades, entonces eso les permite como que ir haciendo lecturas, pero ir también trabajando en esas habilidades y eso lo hace muy atractivo para los papás y para los niños. Andrea, para cerrar, un mensaje que quieras dejarle a la audiencia que te escuchó hoy en La Narradora de Historias. Un mensaje es que trabajemos mucho en nosotros mismos, que nos miremos mucho y trabajemos en aquellas cosas que no nos hacen sentir muy comoditos. Está muy normalizado
sobre todo en nuestra generación y en nuestra cultura, mirar para otro lado y simplemente así soy o pasar por alto y resulta que yo siento que la migración cuando nos trae esta pregunta por quiénes somos, por ejemplo, y nos aleja de la familia y del territorio, pues nos trae preguntas grandísimas que vale la pena revisar y que seguramente esas preguntas grandísimas que nos surgen van a tener que ver mucho con la crianza. Entonces, un llamado grandísimo a estarnos revisando constantemente y estar trabajando en nosotros mismos para también estar cómodos con lo que somos y con quienes somos, que si eso lo entregamos de manera consciente a nuestros hijos, pues se van a llevar el regalo más grande y más bonito de la vida es el mejor regalo que les podemos dar precisamente. Y el segundo es que la maternidad y la paternidad no es perfecta, entonces que no pretendamos ser perfectos, que nos permitamos fallar también, que nos permitamos reparar y pues en ese sentido entender que nuestros hijos tampoco son perfectos y que no los necesitamos perfectos, ¿no? Total. ¿En dónde te pueden encontrar las personas que vean dónde pueden encontrar tu trabajo, alguna red social? Pues mira, tengo la página oficial, es www.aprehender con H intermedia, aprehender.nl. En redes sociales también estoy como aprehender.nl, pero muy probablemente si hacen la búsqueda en Google como Andrea Díaz, psicóloga crianza, también aparecería allí las redes sociales y la página web. Y a través de las redes sociales, pues está el WhatsApp, mensaje directo, también estoy muy pendiente de eso y pues es más fácil de comunicarnos. ¿Y estás trabajando solo en Holanda o también otras personas que te vean de otros lugares te pueden contactar? En general, Europa, ¿sabes? Se ha abierto mucho más también, latinos en Europa en general. Entonces, he tenido también familias que están ubicadas en Inglaterra, en Bélgica, en Francia, y también podemos coordinar las sesiones. La única diferencia realmente con las personas que están en Holanda y que están muy cerquita de Rotterdam es que con ellos puedo hacer sesiones presenciales, con estas familias hago asesorías presenciales, eh, pero online también es posible. Bueno, ya saben para quienes nos están escuchando y les gustaría contactar a Andrea, ya nos dejó sus redes sociales. Andrea, muchísimas gracias por A compartir este ti, tiempo. Estoy muy contenta a por ti. todo lo que hablamos, muy interesante, muy importante. Muchas gracias. Qué bueno, Andrea. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación y bueno, que vengan muchas más historias de la narradora de historias. Claro que sí, muchas gracias. Nos vemos pronto, chao. Chao. Gracias por acompañarnos en esta charla que nos abrió la mente y el corazón. Estoy segura de que te ayudó a resolver algunas dudas y a expandir tus ideas. Si te gustó este episodio y quieres seguir descubriendo más historias de vida, lugares increíbles, libros y relatos, sigue mi podcast de la narradora de historias y la narradora de libros. Nos vemos en nuestra próxima aventura.